Amigo y nuestro compañero Eduardo Aguirre, que ya no estaba haciendo su programa Multitud de los sábados al mediodía, se copó con la idea de venir un rato al estudio y hacernos las veces de cronista, ponele, de editorialista, ponele también, pero también la idea es charlar un poco de lo que está pasando en lugares lejanos para nosotros, pero muy cercanos por las cosas que pasan. Cuando hablamos de política internacional, parece que estamos hablando de algo muy lejano y después muchas cosas nos salpican a nosotros y que estamos acá a la vuelta de Santa Rosa de Toay. Por eso hoy que lo saludamos a Eduardo. Buen día, Eduardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. También para mí un gusto muy, muy grande volver a estar aquí en la radio, a la que siento mi casa, y sobre todo volver a estar en el piso, que es un formato que no estaba haciendo desde hace rato mucho que no tiempo. estabas en el piso. Sí, claro. Bueno, tus primeros programas de Multitud fueron acá, después la pandemia y toda esa historia obligó a que hagamos de otra forma, pero todos los sábados al mediodía, acá sentadito con una nota, puede ser por teléfono, puede ser por Zoom, algunas en el estudio. Hacías el programa en vivo todos los sábados, que la verdad que está buenísimo, y también, si no se puede eso, no dejar de hacer algo. Por lo menos esa es la propuesta. Sí, yo creo que también la cuestión internacional imbricada con lo que está ocurriendo en la Argentina y en la región y en la provincia también, es fundamental porque se dan sucesos sin solución de continuidad, con una velocidad vertiginosa, y creo que es importante poder charlarlo. Bien, y lo que pasó ayer, porque íbamos a hablar de algunos temas, pero lo que pasó ayer motivó a que cambiáramos un poco la idea, porque ayer que todavía no es embajador de Argentina en Estados Unidos, se tiró contra China y contra todos los gobernadores que piensan hacer algo con China. Mira, yo creo que mientras venía para la radio pensaba que quizás uno tiene que empezar a reflexionar acerca de que la Argentina, como la conocimos, va a tardar mucho tiempo en volver a articularse, si es que alguna vez lo hace. Yo desde la época de Braden, si bien el embajador de Biden en los últimos años había dicho algo parecido, pero desde la época de Braden o Perón, no recuerdo ni registro una inmiscusión de un embajador norteamericano tan brutal como la que hizo este señor, que es un cubano-americano, que es un médico, que esto también hay que tenerlo en cuenta, sin ninguna experiencia diplomática, pero con una gran claridad respecto de cuáles son los objetivos que el trumpismo tiene en América Latina y particularmente en la Argentina. Y digo esto último porque todos conocemos que hay una afinidad buscada por Milei, pero también ejercida y llevada a la práctica por la propia administración del presidente norteamericano Donald Trump. Y esto es sumamente preocupante, no solamente porque supone una declinación de la soberanía indigna para la Argentina. Cualquier gobierno en esta situación debería establecer una protesta formal frente a la administración norteamericana por las declaraciones de alguien que todavía no es el embajador, pero que lo va a hacer indudablemente porque está dadas todas las condiciones. De hecho, estas declaraciones las hizo en el Senado de Estados Unidos a propósito de su próxima nominación. Le sacaron las dudas de nombrarlo después de lo que dijo. Sí, claro, ninguna duda sobre eso, sí, paradójicamente. Pero además de esta incursión, yo diría inesperada, indigna, lo repito, respecto de la posibilidad de intervenir en las provincias argentinas que son soberanas a esos fines y pueden comerciar con los países que quieran, porque lo establece la propia Constitución. No sé si, bueno, no lo podemos escuchar porque está en inglés, pero en una parte esta persona dice: lamentablemente en la Argentina tenemos provincias que tienen sus propios gobiernos. Sí, sus propios gobernadores, claro, sí. Claro, es increíble que lo diga de esa manera. Ahora, vamos a establecer este antecedente inmediato. Trump llevó fuerzas federales a California. ¿Cómo no va a desdeñar a un país del sur en la situación que está la Argentina, con el gobierno que tiene la Argentina, que es un gobierno que podríamos calificar de neocolonial? No quiero establecer adjetivos, pero a esta altura no se me ocurre alguno mejor. Sí, se animó a intervenir en un estado que tiene más de 40 millones de habitantes,
California es un estado que tiene 40 millones de habitantes. Casi Argentina. Claro, y el gobernador es probable que haya sido votado por más personas que las que votaron al presidente de la República Argentina. Digo, para tener una dimensión. Una dimensión, claro. Y a mí me preocupa esto, porque creo que se articula con una situación que tiene que ver con lo que está percibiendo China en este momento. Y lo que está percibiendo China en este momento, de alguna manera, tiene que ver con su mirada del mundo. Lo que Estados Unidos está planteando, que es formatear el mundo de acuerdo a sus intereses de manera unilateral. Yo creo que eso hay que analizarlo nuevamente, porque no sé hasta dónde el multilateralismo que esperábamos se va a terminar concretando o no. Después podríamos hacer alguna mención geopolítica respecto de eso. Tiene, en el caso de China, una sensibilidad especial, porque China tiene una concepción defensiva de su propia idea del mundo, no ofensiva. Por supuesto que tiene intereses en otros lugares, en África, en América Latina mismo, pero bueno, los países están en condiciones de hacer las negociaciones, las provincias también que crean convenientes, en tanto y en cuanto no sustituyan facultades que sean del Estado Nacional. Por supuesto que pueden tener, y hay facultades regladas, e incluso yo creo que debería haber en las provincias delegaciones destacadas en el orden provincial, como tiene la provincia de Buenos Aires, que son prácticamente ministerios, o por lo menos secretarías de Relaciones Exteriores. Claro. La Pampa no la tiene, pero lo puede realizar perfectamente. Por eso me pareció impecable la salida del gobernador de la provincia rápidamente a poner distancia y a marcar límites a lo que no hace el Estado Nacional. Y sobre todo porque no solamente Silioto habló del tema de lo que dijo el todavía no embajador de Argentina en Estados Unidos, sino que convocó a una reunión, a una en realidad a una conferencia de prensa, pero también la idea de mostrar a la sociedad que la provincia de La Pampa recibe a claro. Empresas chinas sí. a poder este produir y sobre todo invertir en la provincia. Claro. También es una muestra claro, política de la situación. Claro, y además porque este personaje, este embajador en ciernes, dijo otra cosa además. Dijo que Estados Unidos no apoyaba ni al Reino Unido ni a la Argentina en la cuestión Malvina, que es una cuestión crucial por lo que venía pensando hace un rato. Soberanía, claro. En estos términos, en términos de soberanía, pero además en términos de que esta frase es una concepción, yo te diría, ramplona, mentirosa. Hace muy poco tiempo, apenas meses, Argentina compró una cantidad determinada de aviones de guerra, porque la flota argentina estaba absolutamente obsoleta, digamos así. Se los compra a Dinamarca, en teoría, pero esos aviones eran aviones estadounidenses, que cuando se los venden sin los pertrechos que tienen que ver con los radares para poder de alguna manera establecer relaciones de defensa con el principal punto de conflicto que tiene la Argentina, que es justamente Malvinas. Con lo cual esto también es una declinación de la concepción soberana que todo país debe tener cuando tiene estas hipótesis de conflicto tan fuertes como las que tenemos con el Reino Unido. Pero además, y esto creo que es lo más significativo, Trump ha anunciado, más allá de anexar Canadá, parte de México, Groenlandia, ahí en Groenlandia hay que ver una cuestión que nos atañe directamente, aunque parezca, como dijiste vos al principio, que está muy lejos. Mira, Groenlandia es la isla más grande del mundo. Tiene un vínculo de dependencia con Dinamarca bastante discutido por los propios habitantes de la isla, pero lo tiene, al fin de cuentas, con el reino de Dinamarca. Y si uno establece una línea recta en el planiferio, como si fuéramos al colegio secundario en un planiferio, tenemos allá arriba Dinamarca, que Trump ya ha dicho que quiere comprarla, ¿no? Directamente. Un poco más abajo la isla Ascensión, que es un territorio de ultramar del Reino Unido, las Islas Canarias y luego Malvinas. Si vos estableces una línea recta hasta abajo, eso termina en la Antártida, que es un territorio que reclama en parte la Argentina también,
y en lo que ha conformado como alianza militar Estados Unidos, que es el AUKUS, que la conforma Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, a quien han armado hasta los dientes, pero eso es directamente una barrera contra China. Si vos te pones a pensar cómo está pensado eso, es una columna vertebral que hace un guiño hacia China en el mar de la China directamente. Claro. Lo cual es doblemente peligroso porque hoy, si uno lee los diarios rusos, en español por lo menos, se da cuenta que Rusia e Irán, habría que hacer un párrafo sobre esto, pero Rusia en este momento, junto con Irán, están haciendo maniobras en el mar Caspio porque están viendo venir una intervención marítima de ese tipo. Y lo que está viendo, y esto lo ven los grandes profesores y analistas rusos, es que la guerra ya comenzó. Esto de que Trump podía ser un amigo de Moscú, de alguna manera ha quedado desmentido con las últimas intervenciones. Claro. Es decir, en estos días, creo que hoy o mañana se iban a intentar reunir, digamos, diplomáticos rusos con diplomáticos ucranianos, para ver cómo podían resolver esa cuestión. Digo esto, la Argentina no llega al 0,30% del Producto Bruto Interno dedicado a defensa, para que los oyentes tengan una idea. 0,3. Exacto, 0,3 sería, 0,3-0,4 sería lo que se espera llegar. Cualquier país tiene que estar armado para defenderse. En el caso de las potencias europeas, Trump les está exigiendo que inviertan el 5% de su Producto Bruto para enfrentar en una futura guerra a Rusia. Claro. Y eso es mucho, el 5%. Es muchísimo. Es más, Pedro Sánchez levantó como un triunfo, como un logro, haber acordado un 2,5, que también es muchísimo, pero de todas formas lo que está marcando es que hay una decisión explícita de un enfrentamiento bélico. Claro. Rusia siente que ese enfrentamiento ya llegó y que hay un bloque que está liderado claramente por Estados Unidos, claramente, porque Estados Unidos, si no apoya a Europa, Europa declina definitivamente, porque está en un momento sumamente difícil, me refiero a Europa Occidental, en la que no todos los países están de acuerdo, pero la mayoría sí. Y me preocupa, sinceramente, y creo que nos debería preocupar, la situación que prevén los rusos o cómo están ellos entreviendo este momento en el que creen que la guerra ya ha comenzado, y ha comenzado con una suerte de desestabilización económica, cultural, política, etcétera, etcétera, que además va a venir acompañada seguramente de un forcejeo cada vez más intrincado. La guerra en Ucrania lleva 3 años y medio. Esto para Rusia no es gratuito. Claro. No es gratuito para una economía que es un poco más grande que la de Italia, porque uno cuando piensa en Rusia como una potencia, piensa en una potencia como si fuera Estados Unidos o China, no es así. La economía de Rusia es una economía bastante más precaria, bastante menor que la de las grandes potencias. Por lo tanto, creo que estamos en una situación sumamente difícil en el mundo, y eso nos toca de cerca porque el gobierno argentino innecesariamente decidió atar su suerte a la de los Estados Unidos y a la de Israel. Israel, claro. Te iba a sumar también Israel. Y también te quería preguntar esto para no irnos tanto de lo que pasó con el embajador respecto a los discursos, porque desde este año y 7, 8 meses que está Javier Milei, hemos escuchado absolutamente de todo, desde lo peor hasta lo más tranquilo de algunos funcionarios nacionales, pero también hubo quizá una habilitación para que esos discursos se den. Ahora que el embajador de Estados Unidos diga en Estados Unidos esta cuestión de intromisión en las provincias en el caso de querer hacer algún negocio con China, ¿también estaría habilitado para escuchar eso en Argentina y que no pase nada? Bueno, es una buena pregunta, porque yo también me planteo por qué se corren los límites de la admisión de ciertos discursos. Y creo que hay un error del campo popular, por decirlo de alguna manera genérica, en tiempos radiales en la Argentina, que es el hecho de observar del gobierno aquellos aspectos que son disruptivos o más bien payasescos o que nos generan algún tipo de estupefacción, cuando en realidad el gobierno siempre estuvo apalancado en formadores de opinión,
en constructores políticos, en consultores políticos, que son muy fuertes. Uno nombra casi por reflejo a Santiago Caputo, pero antes de Santiago Caputo estuvo Mario Pato Russo, y Mario Pato Russo es un tipo que tiene, es una persona que tiene, me parece a mi juicio, mucho más formación política que Santiago Caputo. ¿No? Que está bastante devaluado ahora Caputo después de lo que está pasó. Bastante devaluado, Claro. y Mario Pato Russo asesoró, fíjate vos, a Moreno, a Guillermo Moreno, a Milei y ahora a Victoria Villarroel. Claro. Entonces, uno se empieza a plantear eso. Luego hay otro... Tenía todos los kioscos, dirían en el barrio. No, hay otro personaje que estaba en Francia, que hace un tiempo fue sindicado como haber sido proscripto por parte de universidades francesas donde él trabajaba porque no adhería a los discursos de género. En realidad, lo que hacía era no solo no adherir, sino hacer críticas que eran feroces y trogloditas a ese discurso. Y el personaje se llama Leonardo Orlando. Ahora él se va a vivir, fíjate vos, a Hungría, la Hungría de Orbán, que es uno de los países más ultraderechistas de Europa. Es decir, que esos discursos del gobierno los tiene perfectamente estudiados. Y me parece que es una tarea pendiente que el campo popular construya discursos teóricos consolidados o con algún peso conceptual que no tenemos hasta ahora. Uh-huh. Sí, sobre todo porque a nosotros que estamos un poco alejados de toda esa cuestión de vinculación de países con políticas, pero también con decisiones económicas incluidas también, sí, claro. Nos parece hasta jocoso que una persona diga eso y lo charlamos acá y después eso va como increyendo en el discurso y hasta se hace algo naturalizado en cualquier charla de café. Dice, ¿viste el embajador cómo le frenó a Silioto la posibilidad de que vengan los chinos? Increíble. Que parece que ese discurso, que es tremendamente serio y peligroso, se traslade a una charla de café más amena. Yo creo que el último ciclo de la historia argentina permitió, por su propensión al ocio analítico, el crecimiento de este tipo de discursos. Me parece que somos responsables los argentinos también de que esto haya ocurrido en momentos en que el mundo escribía, pensaba, dialogaba, reflexionaba, creaba. Nosotros seguimos con un bagaje intelectual de los años 70 y eso es fatal. Claro, sí. Más de corazón que de razón. Exactamente. Más de corazón que razón. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias. Y te esperamos el miércoles que viene. Por supuesto. 9 de la mañana. Eduardo Aguirre pasó por acá por los estudios de Radio Kermés.